En lo alto del cerro, donde las casas eran más remiendos que ladrillos y la pobreza se respiraba en cada rincón, vivía doña Catá. Una viejita de piel curtida por el sol, de esas que nunca se quejan, pero cuyas arrugas cuentan más historias que cualquier libro. Sus pies ya no corrían, sus manos temblaban un poco, pero su corazón, ese seguía fuerte, lleno de una ternura que no se encuentra en las farmacias ni en los templos. Vivía sola en una casita que apenas se sostenía con láminas, madera vieja y mucha fe. Tenía un pequeño huertito con cilantro, epazote, y una sola gallina, Lupita, la última que le quedaba. A esa gallina la cuidaba como si fuera familia. Le hablaba, la acariciaba y hasta le cantaba. Decía entre risas que Lupita era más leal que los hombres. Tú y yo, mi Lupita, hasta el final, decía cada mañana, mientras le echaba un puñito de maíz. Una tarde, el calor bajaba con la misma lentitud que las esperanzas de la gente del barrio. El aire olía a tierra seca, a humo, a necesidad. Doña Catá se sentó en su sillita de madera bajo la sombra de un árbol cansado. Cerró los ojos un momento, escuchando el murmullo de la favela. De pronto, un sonido diferente, un llanto bajito, ahogado, casi tímido. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el lado de la casa. Detrás de unos costales viejos, vio una figura diminuta. Era una niña, flaquita como un espantapájaros, con el vestido sucio, los pies llenos de polvo y el cabello alborotado. No lloraba como los niños que hacen berrinche. No. Ella lloraba como quien ya se rindió. ¿Quién eres, mi niña?, preguntó Catá, en voz baja, sin asustarla. La niña se limpió las lágrimas con la manga rota de su vestido. No dijo su nombre. Solo bajó la cabeza. ¿Tienes hambre?, insistió la abuela, con ternura en la voz. La niña asintió, apenas. Sus ojos negros, grandes y profundos como pozos, no suplicaban, pero dolían. Doña Catá volvió a mirar su casa. No tenía frijoles. No tenía arroz. Solo un poco de agua, algunas hierbas, y a Lupita. Suspiró hondo. Se acercó a la gallina, la tomó con manos suaves, y la acarició por última vez. Perdóname, mi niña emplumada, pero hoy tienes que volar más alto. El cuchillón no cortó solo carne. Cortó recuerdos. Soledades. Pero también abrió paso a algo más grande. Cocinó con calma, como si estuviera haciendo un platillo para los ángeles. Puso cebollita, epazote, unas ramitas de romero y papas que una vecina le había regalado. Y en medio, el alma de su gallina. Sentadas en la pequeña mesa, con un solo plato compartido entre las dos, la viejita y la niña cenaron como reinas. La niña comía despacito, con respeto, como si supiera lo que costó ese caldo. ¿Cómo te llamas, mi reina?, preguntó Catá, sonriendo. Me dicen Nena, mi mamá se murió, y mi papá, pues ya no está. Doña Catá no preguntó más. No necesitaba saber detalles. El hambre no se explica. Se entiende. Pues desde hoy, nena, aquí tienes un techo. No es mucho, pero es tuyo. Esa noche, la niña durmió en una camita hecha con cobijas viejas. Y doña Catá, aunque su casa quedó más vacía que antes, se sintió más acompañada que nunca. Y sin saberlo, sembró en el corazón de esa niña una semilla que muchos años después florecería en algo hermoso. Los días pasaron lentos, como cuando el reloj ya no importa. En la casa de doña Catá, el tiempo no se medía por minutos, sino por sonrisas, por cucharadas de caldo caliente, por historias al atardecer. Nena, la niña que había llegado con los huesitos marcados por el hambre, empezaba a cambiar. Ya no lloraba por las noches. Ya no se encogía cuando alguien le hablaba. Poco a poco, su mirada triste se fue llenando de luz, como una velita que alguien protegía del viento con ambas manos. Doña Catá no le preguntaba mucho del pasado. No hacía falta. Veía las pesadillas en sus ojos cada vez que Nena se despertaba sudando, temblando, gritando nombres que el silencio se tragaba. Pero la viejita sabía algo, el amor es más fuerte que cualquier sombra. Cada mañana, se levantaban temprano. Doña Catá le enseñaba a barrer el patio, a lavar la ropa con ceniza y jabón de barra, a poner tortillas en el comal sin que se les quemara el centro. Y mientras hacían eso, le contaba historias de cuando ella era joven, que si el amor de su vida se había ido con otra,
que si de niña soñaba con ser cantante, que si una vez peleó con un ladrón solo con una chancla. Nena reía bajito, pero reía. Y cada carcajada era una grieta más en la coraza de dolor que llevaba encima. Un día, mientras recogían agua de lluvia en cubetas oxidadas, Nena se detuvo. Tenía las manos mojadas, la ropa salpicada de lodo, pero los ojos brillaban con una chispa diferente. «Abuelita Catá, ¿usted cree que yo puedo ser alguien?». La viejita la miró, sorprendida. Luego dejó la cubeta en el suelo y se arrodilló frente a ella, aún con las rodillas tronando como maíz en comal. «Mijita, tú ya eres alguien. No más que el mundo todavía no se ha dado cuenta». Nena bajó la mirada, con una mezcla de vergüenza y esperanza. La abuelita le levantó la barbilla con un dedo tembloroso. «Y si tú quieres ser doctora, o maestra, o presidenta, vas a serlo. No por tener papás ricos, sino porque tu alma es grande. Y los que tienen alma grande, cambian el mundo». Ese día, por primera vez, Nena dibujó un plan en su corazón. Uno chiquito, torpe, lleno de dudas, pero real. Quería estudiar. Quería aprender. Quería curar. No solo heridas del cuerpo, también del alma, como la suya. Y aunque doña Catá no sabía leer ni escribir, buscó la forma. Caminó hasta la iglesia, habló con el padre Tomás, pidió favores, lavó ropa ajena, vendió hierbas medicinales, todo para inscribir a Nena en una escuelita que había a 3 cerros de distancia. Cada mañana, Nena bajaba de la favela con sus cuadernos envueltos en una bolsa de plástico. A veces con zapatos rotos, a veces sin desayunar, pero con el alma llena de ganas. Y cada tarde, al regresar, corría directo a los brazos de doña Catá, y le contaba con emoción. «Hoy aprendí qué es una célula. Hoy me tocó leer en voz alta y no me trabé. Hoy me eligieron como encargada del grupo». Doña Catá la escuchaba con los ojos húmedos, pero sin soltar una lágrima. No quería que Nena pensara que lloraba de tristeza. Pero no era tristeza, era orgullo. Era ver florecer lo que ella había sembrado sin esperar nada a cambio. Una tarde, sin previo aviso, llegaron 3 hombres armados a la calle donde vivían. Eran narcos, buscaban reclutar chamacos, controlar las casas. Gritaban, amenazaban, disparaban al aire. Doña Catá tomó a Nena, la escondió debajo de la cama y se sentó en la puerta con su bastón como única defensa. Cuando uno de los hombres se acercó, ella no tembló. Lo miró fijo y dijo: «Aquí no hay nada que le sirva. Nomás tengo huesos viejos y una niña que vale más que todo su oro podrido». El hombre la miró, como si no supiera si reírse o enojarse. Pero algo en sus ojos lo hizo retroceder. Esa noche, Nena no durmió. Se quedó abrazada a la viejita, escuchando su corazón. Ese corazón que latía fuerte, como un tambor sagrado. Y mientras la favela dormía en silencio tenso, Nena tomó una decisión. Un juramento silencioso. «Algún día, yo voy a salvar vidas. Como tú me salvaste a mí». Pasaron los años como pasa el viento entre láminas, silbando bajito, dejando huellas que no se ven, pero que se sienten en los huesos. Nena creció. Ya no era la niña flaquita y asustada que llegó con los pies descalzos a la puerta de doña Catá. Ahora era una adolescente de mirada firme, piel morena como la tierra mojada y un cuaderno siempre bajo el brazo. Su vida seguía siendo difícil. El dinero nunca sobraba. Las carencias no se iban. Pero había algo que nadie le podía quitar: las ganas. Estudiaba por las noches con una veladora encendida, porque no siempre había luz. Se iba caminando más de 1 hora para llegar a la escuela. A veces no comía, pero nunca faltaba a clases. Un día, al salir del colegio, encontró a doña Catá esperándola en la esquina. Llevaba el rebozo viejo y una sonrisa que no cabía en su cara. «¿Qué pasó, abue? ¿Todo bien?». «Todo más que bien, mi niña. Llegó una carta». Nena frunció el ceño. «¿Carta? ¿Quién le escribiría una carta a ella?». Corrieron de regreso a casa. Al abrir el sobre, la mano de Nena temblaba. Era de una fundación. Una beca. Una beca para estudiar medicina. Una oportunidad en la ciudad. Una oportunidad real. «Abue, nos vamos a la ciudad». Doña Catá sonrió, pero su corazón se encogió un poquito. Porque sabía lo que significaba eso, separarse.
Pero también sabía que los pájaros no nacieron para quedarse en la jaula. Tú vas a volar alto, hija. Y yo, desde aquí, voy a aplaudirte en cada vuelo. La despedida fue dura. Nena no dejaba de abrazarla. No dejaba de repetir que volvería, que no la dejaría sola. Doña Catá le dio su bendición y un rosario gastado. Este es el mismo que me dio mi mamá. Llévalo contigo. No importa dónde estés, mientras lo tengas cerca, vas a tenerme cerquita del alma. La ciudad era otra cosa. Grande. Ruidosa. Inmensa como los sueños, pero también como los miedos. Nena llegó a vivir a una casa de estudiantes, compartiendo cuarto con otras 3 muchachas. Todas venían de distintas partes del país. Algunas hablaban como ricas, otras como ella. Algunas se burlaban de su acento, de su ropa, de sus modales humildes. Los primeros meses fueron pesados. Difíciles. Lloró muchas noches. Pensó en rendirse. Pero cada vez que miraba el rosario que llevaba colgado en el cuello, recordaba la mirada de Doña Catá, firme como el roble. No vine hasta aquí para rendirme ahora, se decía frente al espejo, limpiándose las lágrimas. La carrera no era fácil. Anatomía, biología, química, todo parecía en otro idioma. Pero Nena tenía algo que no venía en los libros, determinación. Se quedaba horas extra en la biblioteca. Preguntaba sin pena. Se ofrecía como voluntaria en clínicas comunitarias los fines de semana. Y fue ahí, en una de esas clínicas, donde conoció a alguien que cambiaría su historia. Santiago, un joven médico recién egresado, carismático, con sonrisa fácil y corazón aparentemente bueno. Al principio, él la trató como una novata más. Pero poco a poco, se fue interesando en esa muchacha que lo daba todo sin esperar nada. Le empezó a regalar libros, a ayudarla a estudiar, a invitarla a tomar café. Nena, que nunca había sentido esas mariposas en el estómago, empezó a ilusionarse. Creyó que el amor también podía ser parte de su historia. Pero no todo lo que brilla es oro, y no todas las intenciones son puras. Una tarde, después de una larga jornada en la clínica, Santiago la invitó a su departamento. Es para repasar unas notas, dijo. Nena fue, ingenua, confiada. Pero lo que encontró fue otra cosa. Santiago intentó sobrepasarse. Ella, asustada, logró empujarlo y salir corriendo, con el alma hecha trizas. Corrió hasta un parque. Lloró. Se sintió sucia, culpable, rota. Pero en medio del llanto, sacó el rosario de su cuello y lo apretó con fuerza. Tú me enseñaste a no dejarme vencer, abue. Tú me enseñaste que valgo. No me voy a rendir. No por esto. Y esa noche, como una guerrera, regresó a su cuarto, se lavó la cara y abrió su cuaderno. Porque su sueño era más grande que cualquier obstáculo. Porque su dignidad valía más que cualquier falsa promesa. Porque había una promesa en su corazón que no pensaba romper. La de ser la doctora que alguna vez soñó, sentada en el patio de una casita de lámina, al lado de una viejita con alma de ángel. Los años pasaron como ráfagas de viento que traen recuerdos y se llevan las penas. Nena ya no era Nena. Ahora era la doctora Elena Mendoza, egresada con honores, con bata blanca y una sonrisa que iluminaba cada sala donde entraba. Trabajaba en un hospital público de la ciudad, donde los casos difíciles eran el pan de cada día y donde aprendió que la medicina no solo se aplica con agujas, sino también con miradas y palabras. Pero, a pesar del éxito, algo le faltaba. Cada noche, al llegar a su pequeño departamento, Elena abría un cajón donde guardaba 2 cosas, el viejo rosario de Doña Catá y una foto de ambas, tomada en el patio de aquella casita de lámina, en la favela. Un día, mientras revisaba expedientes, escuchó una conversación entre 2 residentes. Dicen que en la favela de Santa Cecilia hay un brote raro. ¿En serio? Ahí no llega ni el gobierno, menos médicos. Pura gente olvidada. Pero alguien debería ir. Si no, se va a poner feo. Las palabras cayeron como puñal directo al pecho. Santa Cecilia. Su Santa Cecilia. El lugar donde comenzó todo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, y pensó en la mujer que alguna vez le dijo: uno no necesita mucho para hacer el bien, solo voluntad. Al amanecer, presentó una propuesta al hospital,
Organizar una brigada médica voluntaria para atender a comunidades olvidadas. Hubo objeciones, dudas, papeleo, pero Elena insistió. Su voz ya no era la de una niña temerosa. Era firme, decidida, y llena de verdad. Un mes después, con una camioneta cargada de medicamentos, alimentos, y con 3 colegas voluntarios, Elena volvió a Santa Cecilia. Nada la preparó para lo que vio. Las casas, muchas de lámina y madera, seguían en pie como podían. El polvo cubría todo. Los niños jugaban descalzos, y los ojos de la gente estaban llenos de necesidad, pero también de esperanza. Cuando se bajó de la camioneta, algunos la miraron sin reconocerla. Hasta que una voz, débil pero firme, se oyó desde el fondo. Esa es mi niña. Mi doctora. Mi milagrito. Doña Catá estaba ahí. En una silla de ruedas, más delgada, más frágil, pero con la misma sonrisa de siempre. Elena corrió hacia ella, se arrodilló frente a su abuela del alma y la abrazó tan fuerte como si quisiera juntar todos los años perdidos. Te lo prometí, abue. Te prometí que volvería. Las dos lloraron. No se dijeron nada más. No hacía falta. Ahí, entre el polvo y la pobreza, ocurrió un reencuentro más valioso que cualquier título, que cualquier logro. Los días siguientes fueron intensos. Elena y su equipo revisaron a decenas de personas. Llevaron vacunas, dieron talleres de higiene, entregaron medicinas. Pero no solo curaron cuerpos, también curaron almas. Una noche, mientras compartía pan con Doña Catá, Elena notó que su respiración era pesada. ¿Te duele algo, abue? Solo un poquito, pero no es nada. Ya me duele el alma de tanto esperarte, pero ahora que estás aquí, ya me puedo ir tranquila. No digas eso, por favor. Hijita, todos tenemos un final. Pero tú me diste el más bonito de todos. Me diste un motivo para quedarme hasta hoy. Esa noche, Doña Catá cerró los ojos con paz. Con Elena tomada de la mano, recitando una oración y el rosario colgado en su cuello, como símbolo eterno del amor que las unía. La favela entera asistió al velorio. No hubo ataúd lujoso, pero sí flores, cantos, y cientos de personas agradecidas con esa mujer que, sin tener nada, daba todo. Elena pronunció unas palabras frente a todos. Esta mujer me salvó la vida con un plato de sopa y una cama hecha de retazos. Me enseñó que dar es lo más grande que puede hacer un ser humano. Y hoy, yo les juro que jamás dejaré de hacerlo. Porque si alguien como ella me enseñó a amar, yo también puedo enseñar a sanar. Desde ese día, Elena no volvió a la ciudad. Se quedó en Santa Cecilia. Abrió una pequeña clínica, gratuita, con el nombre que hizo llorar a todos. Centro de Salud Doña Catá, donde nacen los milagros. La noticia del Centro de Salud Doña Catá se esparció como fuego en hojarasca seca. La gente de Santa Cecilia, y hasta de comunidades vecinas, comenzó a llegar. No solo buscaban medicinas, sino algo mucho más difícil de encontrar, alivio al alma. Elena, con bata blanca y sonrisa serena, los recibía uno por uno. Curaba heridas, revisaba corazones, aplicaba vacunas, pero también escuchaba historias, secaba lágrimas, y repartía abrazos con la misma ternura con la que Doña Catá repartía tortillas calientes. Había días buenos, donde todo fluía como una melodía dulce. Pero también los había difíciles. Días de escasez, de lluvias que lo inundaban todo, de vecinos desesperados que llegaban con niños en brazos y los ojos llenos de angustia. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos, llegó un hombre. Era alto, delgado, con una gorra vieja y ojos que no paraban de moverse, como si buscaran una salida antes de entrar. Se presentó como Ismael, y traía a su hermana enferma, una joven desnutrida con fiebre y espasmos. No tenemos papeles, no tenemos nada, solo confío en usted, doctora, dijo con voz baja. Elena no preguntó más. Atendió a la muchacha con todo el cuidado del mundo. Le consiguió suero, le bajó la fiebre y la instaló en una camita de la pequeña clínica. Aquí nadie te va a juzgar, Ismael. Aquí solo se viene a sanar, le dijo, con firmeza. Ismael no respondió. Solo bajó la mirada. Pero antes de irse, murmuró algo extraño. Usted me recuerda a mi madre. Ella también ayudaba sin esperar nada. Esa noche, Elena sintió algo raro. No por Ismael, sino por la forma en que la miró.
como si supiera algo que ella no. Pero no tuvo tiempo de pensar más. Al día siguiente, alguien rompió la reja del dispensario. Se llevaron medicamentos, el dinero del fondo comunitario, incluso algunos alimentos. Elena llegó temprano y encontró todo revuelto. Un frío le recorrió la espalda. El corazón se le hizo nudo. ¿Quién pudo hacer esto?, preguntó una vecina. Si todos aquí la quieren, doctora. No había cámaras. No había testigos. Solo una pista, una gorra vieja tirada entre los arbustos. Era la de Ismael. Elena no quería creerlo. No podía. Tal vez la perdió, tal vez alguien más la usó, se decía, aferrada a la fe. Pero los días pasaban y no había rastro de él. Ni de su hermana. Algunos decían que los vieron subirse a un camión rumbo a la frontera. Otros aseguraban que era parte de una banda que robaba a comunidades vulnerables. Elena se encerró en la clínica. No comía. Apenas hablaba. El golpe no fue por el robo, fue por la traición. ¿Estoy haciendo mal? ¿Fui ingenua? ¿Estoy repitiendo la historia de Doña Catá, pero sin su fortaleza? Una noche, mientras lloraba en silencio, encontró en el cajón una nota doblada entre los papeles. Estaba escrita con letra tosca y manchada. Doctora, perdóneme. No planeé nada. No quería hacerlo, pero me amenazaron. No era para mí, era para salvar a mi hermana. Usted fue lo único bueno que conocí en mi vida. No olvide eso. Elena apretó el papel contra su pecho y se dejó caer al suelo, vencida. No era ira lo que sentía. Era una tristeza profunda, como la que sienten los niños cuando descubren que el mundo no siempre es justo. A la mañana siguiente, la comunidad estaba reunida frente a la clínica. Doctora, sabemos lo que pasó, dijo don Alfredo, el panadero. Pero no deje que eso la destruya. Todos hemos recibido más de usted de lo que podemos pagar. No cierre la clínica. Gritó una madre. Mis hijos están sanos gracias a usted. No se vaya, doctora. Usted es lo mejor que le ha pasado a este lugar. Y entonces, una niña pequeña se acercó con una cajita. La abrió y adentro había monedas, billetes arrugados, y un dibujo donde Elena tenía alas. Es para que vuelva a comprar medicina, dijo la niña. Y para que no se olvide que aquí la queremos. Elena no pudo contenerse. Abrazó a la niña, al pueblo entero con su mirada. Ese día entendió algo más grande que el dolor. No todos los corazones agradecidos son silenciosos. Algunos se expresan con ternura, otros con actos, y otros, simplemente con permanecer a tu lado. La clínica siguió abierta. Más fuerte que nunca. Con menos recursos, pero con más amor. Y aunque la herida de la traición tardó en sanar, no se convirtió en cicatriz, sino en lección. Era una mañana tranquila, de esas en las que el sol acaricia las tejas oxidadas y los gallos todavía cantan como si anunciaran algo sagrado. Elena se encontraba barriendo el frente de la clínica, cuando vio acercarse a un hombre alto, de rostro curtido por los años, con un sombrero viejo y una mochila colgada al hombro. Lo reconoció al instante, aunque los años hubieran intentado ocultarlo. Era su padre. Aquel que la abandonó cuando tenía apenas 5 años. Aquel que su madre lloraba en silencio cada noche mientras tejía cobijas para vender. Aquel que, sin despedirse, desapareció como si nunca hubiera existido. Elena sintió que las piernas le temblaban. La escoba se le cayó de las manos. «Hola, hija», dijo el hombre, con una voz áspera, más de culpa que de cansancio. Ella no respondió. Solo lo miró fijamente, como si necesitara confirmar que no era un fantasma. Me dijeron que aquí había una doctora que ayudaba a los pobres. Nunca imaginé que esa doctora serías tú. Elena dio un paso atrás. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin disimular el temblor en su voz. Después de tantos años, ¿ahora sí recuerdas que tenías una hija? El hombre bajó la cabeza. Sacó de su mochila una foto arrugada. Era ella, de niña, con su madre, sonriendo en la puerta de aquella choza que el tiempo ya se había tragado. Nunca dejé de pensar en ustedes, susurró. Pero cometí errores. Muchos. Me metí con la gente equivocada, y cuando quise volver, ya era tarde. Creí que lo mejor era mantenerme lejos. ¡Cobarde!, gritó Elena, con lágrimas en los ojos. Mi madre murió esperándote,
con la esperanza podrida en el pecho. ¿Y tú? ¿Vivías tranquilo mientras nosotras luchábamos por comer? El hombre se limpió los ojos con la manga de su camisa. No vengo a pedirte perdón, ni limosna. Vengo porque estoy enfermo. Me dijeron que tengo los días contados. Y antes de irme, solo quería verte. Saber en qué te convertiste. Y poder irme en paz. Elena se quedó en silencio. Por dentro, sentía un torbellino. Rabia. Tristeza. Confusión. Recordó a doña Catá. Recordó aquella tarde en la que una extraña le dio su última comida sin pedir nada a cambio. ¿Podía ella hacer lo mismo con el hombre que más daño le había causado? Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando cada recuerdo, cada lágrima, cada noche de hambre. Pero también pensó en los niños de la clínica. En la empatía. En el amor que había aprendido de su madre y de doña Catá. A la mañana siguiente, se presentó en el cuartito donde su padre dormía, en un rincón del dispensario. Voy a ayudarte. No porque te merezcas mi perdón, sino porque yo merezco vivir sin rencor. El hombre rompió en llanto. Se arrodilló, y por primera vez, no como padre, sino como hombre roto, le dio gracias. Gracias, hija, aunque ya no me llames así. Elena lo miró con ojos cansados, pero firmes. No sé si algún día podré llamarte así otra vez. Pero por ahora, te daré medicina, comida, y algo de paz. Y así lo hizo. Cuidó de él como a cualquier otro paciente. Le dio el mismo trato que a los más necesitados. Pero cada cura, cada té caliente, cada palabra de aliento, era también una batalla interna contra el pasado. Una tarde, mientras le cambiaba el suero, él la miró y le dijo: Tú saliste mejor que yo. Mucho mejor. Y eso, aunque me duela, me llena de orgullo. Elena no respondió. Pero esa noche, al mirar las estrellas desde el tejado, sintió algo extraño. Como si una herida antigua, por fin, empezara a cicatrizar. Las semanas pasaban como suspiros contenidos. El padre de Elena, don Aurelio, se debilitaba con cada amanecer. Aunque sus ojos intentaban mostrarse firmes, su cuerpo ya no respondía igual. Elena, fiel a su palabra, lo atendía cada día, le preparaba infusiones de hierbas, le curaba las heridas del alma con silencio y paciencia, y en cada gesto, contenía un mar de sentimientos encontrados. Pero había algo extraño en don Aurelio. Cada vez que Elena entraba a la habitación, él intentaba decir algo que siempre quedaba atrapado entre sus labios, como si el miedo lo amarrara desde adentro. A veces tomaba una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama y la acariciaba como si dentro estuviera guardada su alma. Una tarde de lluvia intensa, cuando los truenos sacudían el cielo y los techos de lámina cantaban su quejido de siempre, don Aurelio llamó a Elena. Hija, necesito que leas algo. No me llames así, respondió ella, aunque ya con menos dureza. Perdón. Elena, por favor. Le tendió una carta, arrugada, con bordes ya amarillentos. Elena dudó. La miró a los ojos y notó en ellos algo diferente, no era culpa. Era miedo. ¿Qué es esto?, preguntó. Una carta de tu madre. Te la escribió antes de morir. Nunca la entregué. No tuve valor. Elena sintió un escalofrío. Su madre. Aquella mujer que le enseñó a resistir sin rencor. A amar sin condiciones. Con manos temblorosas, abrió la carta. Mi niña bonita. Si estás leyendo esto, es porque tu padre volvió. No lo juzgues. Yo lo amé. Aunque me falló, fue el amor más grande de mi vida. Él no se fue por cobarde, se fue para protegernos. Había una deuda, una amenaza, y si se quedaba, nos habrían matado. No pude decírtelo antes. Quería que lo odiaras para que no lo esperaras. Pero si la vida lo pone frente a ti, escucha tu corazón. Porque aunque no sea perfecto, él sí te amó, a su manera. Perdón por todas las verdades a medias. Perdón por el silencio. Te ama. Mamá. Elena no pudo contener las lágrimas. La carta se le resbaló de las manos. Sintió que el mundo giraba al revés, que todo lo que había creído durante años era solo una versión incompleta de la verdad. Se quedó sentada en el piso, con la carta sobre las piernas y los ojos perdidos en el vacío. Don Aurelio la miraba desde la cama, con los ojos rojos. Tu madre fue más valiente que yo.
Yo solo sobreviví. Ella vivió con dignidad. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque cuando uno ha fallado tanto, cree que ya no tiene derecho a la verdad. Pero tú mereces saberla. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó junto a la ventana, con la lluvia golpeando el vidrio y el recuerdo de su madre abrazándola por dentro. ¿Y si siempre había estado equivocada? ¿Y si el perdón no era solo para los demás, sino también para una misma? Al amanecer, entró en la habitación. Don Aurelio dormía profundamente, con una expresión serena, como si por fin hubiera soltado el peso del pasado. Elena se sentó a su lado, le tomó la mano, por primera vez, con voz quebrada pero sincera, le dijo: «Papá». Don Aurelio abrió los ojos. Y al escuchar esa palabra, soltó una lágrima, pero no de culpa, sino de paz. Los días en la pequeña casa de la señora Rosario habían vuelto a ser tranquilos. Elena salía temprano al hospital, regresaba con frutas frescas del mercado, preparaba calditos para su padre, y por las noches, tejía mientras se le contaba anécdotas de su juventud. Era como si, por un instante, la vida les hubiera regalado una tregua. Pero como todo en la vida de los que han sufrido, la calma suele ser solo una pausa antes de la tormenta. Esa mañana, Elena salió apurada al hospital. Había una operación urgente, una niña con una apendicitis perforada. Mientras corría por los pasillos del nosocomio, su celular vibró varias veces, pero no podía contestar. Su bata blanca volaba detrás de ella, y su rostro, aunque serio, irradiaba vocación. A las 2 de la tarde, la operación terminó. Exhausta, se sentó a tomar un café. Fue entonces cuando miró el celular. Tenía 7 llamadas perdidas del número de doña Carmelita, la vecina. Su corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Marcó de inmediato. «Elena. Corre, mija. La casa. Tu papá». Hubo una explosión en la cocina. Sintió como si el alma se le hubiera salido del cuerpo. Dejó caer el teléfono, corrió sin pensar, sin respirar. Tomó un taxi, en el camino, solo podía repetir una oración: «Que esté vivo, que esté vivo». Al llegar, el humo cubría media cuadra. Los bomberos sacaban cubetas con restos humeantes. La casa, aquella que había sido su refugio, estaba en ruinas. Entre la gente, vio a doña Carmelita, con la cara manchada de hollín y los ojos llorosos. «¿Mi papá? ¿Dónde está?», gritó Elena. Doña Carmelita no pudo hablar. Solo bajó la mirada y negó con la cabeza. Elena cayó de rodillas. Gritó con una fuerza que estremeció a todos. El cielo, gris y cargado, comenzó a llover, como si el universo también llorara su pérdida. Uno de los bomberos se le acercó con una manta. «Lo sentimos, doctora. Intentamos entrar, pero ya era demasiado tarde». Elena apretó los puños. Quería despertar. Quería creer que todo era una pesadilla. Que en cualquier momento su padre saldría caminando, con su bastón y su sonrisa torcida. Pero no. Esta vez, no había milagros. Días después, entre los escombros, encontró la cajita de madera. La misma donde él guardaba las cartas y recuerdos. Dentro había una nota escrita con su letra temblorosa. «Si algún día ya no estoy, quiero que sepas que me fui en paz. Gracias por perdonarme, hija. Gracias por devolverme la dignidad. Siempre estaré contigo, en cada decisión noble que tomes, en cada vida que salves. Eres lo mejor que hice en esta vida. Con amor eterno. Papá». Elena cerró los ojos y lloró. No con rabia, ni con culpa. Lloró desde el alma. Porque a pesar de todo, lo había amado. Y ahora, tenía una misión: vivir como él le pidió. Los días siguientes no fueron fáciles. El hospital, los trámites, la reconstrucción de la casa, todo le recordaba lo que perdió. Pero también lo que había ganado, una fuerza interior que nada ni nadie podría arrebatarle. Y así, con el corazón herido pero firme, Elena comenzó una nueva etapa. Porque entendió que el amor verdadero no siempre llega envuelto en perfección, pero deja huellas que salvan vidas. Habían pasado 3 meses desde el incendio. Elena seguía trabajando sin descanso en el hospital. Su rostro se veía más maduro, más firme, pero sus ojos seguían cargando una tristeza silenciosa que nadie lograba aliviar. Por las noches,
Volvía a un pequeño cuarto rentado, donde aún guardaba la caja con la carta de su padre, como si fuera su ancla en medio del dolor. Una tarde, al salir del hospital, recibió una carta en el mostrador. No tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta azul. Extrañada, la abrió ahí mismo. El papel olía a humedad, como si hubiera viajado por años en una caja olvidada. Decía: querida Elena, no sé si recuerdas a la niña de la bicicleta azul. Aquella que una vez pedaleó hasta tu calle llorando de hambre. Aquella a la que una señora anciana, con el corazón más grande del mundo, le regaló su única gallina. Esa niña era yo. Y nunca te olvidé. Elena sintió un nudo en la garganta. La bicicleta azul. La gallina. Era ella. La niña a la que su abuelita Rosario había ayudado hacía tantos años, cuando apenas era una niña perdida en la favela. La carta seguía. Me enteré de lo de tu padre. Lo siento con todo el corazón. No sabes cuánto me inspiraste para cambiar mi vida. Me convertí en enfermera gracias a ti. Hoy trabajo en una clínica comunitaria, ayudando a niños como fui yo. Me encantaría verte. Hay algo que necesitas saber. Te espero este viernes a las 5 de la tarde. En la casa de la señora Rosario. Con cariño. Rebeca. Elena se quedó de piedra. Rebeca. La niña flacucha de ojos enormes que un día lloraba frente a su casa. Ella había vuelto. ¿Y cómo que algo que necesitas saber? ¿Qué podría ser tan importante después de tantos años? Llegó el viernes. Elena se vistió con su ropa más sencilla, pero con el corazón latiendo como si fuera a reencontrarse con un fantasma del pasado. La casa de Rosario seguía igual, aunque más desgastada por los años. La puerta se abrió con un chirrido suave. Y ahí estaba ella, Rebeca. Con su cabello trenzado, una bata de enfermera y una sonrisa que parecía contener 1000 recuerdos. ¿Elena? Dijo, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Rebeca, susurró la doctora. Se abrazaron. Lloraron. Las dos, mujeres forjadas por el hambre, la pérdida y el amor de una viejita generosa que les había cambiado la vida. Después de unos minutos en silencio, Rebeca respiró hondo. Hay algo que necesitas saber. Es sobre tu padre, y sobre Rosario. Elena la miró, confundida. ¿Qué cosa? Rebeca sacó una foto vieja, descolorida, donde aparecía la señora Rosario, abrazada a un hombre joven. Ese hombre, dijo, era tu padre. Elena sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo? Tu papá y doña Rosario se conocieron cuando él apenas era un muchacho. Se amaron en secreto, pero la vida los separó. Años después, cuando tú eras niña y tu madre murió, él volvió, destruido, cargando culpas. Rosario fue la única que lo recibió sin juzgarlo. Ella, lo ayudó a convertirse en el hombre que tú conociste. Las lágrimas cayeron por el rostro de Elena. Toda su vida había creído que Rosario solo había sido una vecina generosa, pero no. Rosario había sido mucho más. Había sido la red que sostuvo a su padre cuando más lo necesitó. La misma que, años después, también la salvó a ella. Rebeca tomó su mano. Nosotras dos estamos vivas gracias a la misma mujer. Y ahora, nos toca a nosotras seguir ese legado. Elena la abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, el pasado, el presente y el futuro se entrelazaron. Porque a veces, el amor que cambia vidas no viene de grandes gestos, sino de una gallina, una bicicleta azul, y una viejita con el corazón más grande del mundo. El sol ya comenzaba a ponerse, pintando de dorado el horizonte. Elena y Rebeca estaban sentadas en la pequeña sala de la casa de Rosario, las mismas paredes que alguna vez habían visto risas y lágrimas. La mesa, ahora llena de recuerdos de otros tiempos, parecía ser el único testigo de todo lo que había ocurrido a lo largo de los años. La casa, aunque ya envejecida, seguía respirando el alma de aquella mujer que las había unido. Las dos mujeres miraban una fotografía antigua que había estado en la mesa, una foto que Elena nunca había visto antes. Era la misma imagen de su padre y Rosario, en sus años jóvenes, abrazados con una sonrisa que reflejaba una felicidad que parecía imposible en sus vidas marcadas por la tragedia. La fotografía estaba desgastada, como si el tiempo mismo intentara borrar los rastros de una historia olvidada, pero para ellas, esa imagen era el principio de algo nuevo.
Rebeca se levantó lentamente y fue hasta la ventana. A través del cristal, el cielo se teñía de una mezcla de colores cálidos, como si el mundo estuviera despidiéndose de un capítulo para dar paso a otro. Elena, ¿alguna vez pensaste que todo esto, todo lo que hemos vivido, nos llevaría a este momento? Preguntó, su voz suave pero firme. Elena la miró, con los ojos llenos de una tristeza que había aprendido a cargar con dignidad, pero también con una chispa de esperanza que brillaba lentamente en su interior. No. Nunca lo imaginé. Su voz tembló por un instante. Pero hoy, siento que todo tiene sentido. Lo que hizo Rosario por nosotras, lo que ella hizo por mi padre, por mí. Fue más grande que cualquier cosa que pudiera entender. Rebeca se giró, su rostro iluminado por los últimos rayos del sol. Nosotras dos tenemos una responsabilidad, Elena. La misma que ella nos dejó. Ella nos enseñó que la vida, por más dura que sea, tiene que seguir. Que el amor y la compasión son lo único que puede curar las heridas más profundas. Elena asintió, sus ojos se llenaron de una determinación serena. Lo sé. Por todo lo que ella hizo por mí, por todo lo que aprendí de ella, ahora soy capaz de hacer lo mismo. Con lo que soy, con lo que tengo, voy a seguir su ejemplo. No voy a dejar que su legado se apague. Y no solo por mí, sino por todos los que aún necesitan ese amor y cuidado. Rebeca caminó hasta ella, y juntas se abrazaron, como si quisieran transmitir todo lo que sentían en ese momento, todas las emociones que el tiempo y las circunstancias les habían enseñado a compartir. Vamos a seguir adelante. Juntas. Dijo Rebeca, sus palabras como un juramento de hermandad. Elena la miró y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa llena de paz apareció en su rostro. Sí. Juntas. Y así, en el corazón de esa casa que había sido un refugio, las dos mujeres entendieron lo que realmente significaba la fuerza del legado de Rosario. No era solo un recuerdo de bondad, sino una llama que debía mantenerse viva en sus corazones, una llama que seguiría iluminando el camino de todos aquellos que, como ellas, alguna vez se sintieron perdidos. El sol ya había desaparecido por completo, pero en ese pequeño rincón del mundo, un nuevo amanecer comenzaba para Elena y Rebeca. Un amanecer donde el amor, la solidaridad y la esperanza serían los pilares de todo lo que construirían juntas. El legado de Rosario vivía en ellas, y, al igual que la bicicleta azul, siempre las acompañaría en su viaje hacia un futuro mejor.